Hola, somos Stinge Studio Ahí lo tenéis. y vamos a presentar el juego The Edge of Rift, que va a salir ya mismito el 14 de febrero. El 14 de febrero, para que ese día nos tratéis con mucho amor. ¿Cómo funciona el juego? A ver, Vale, The Edge of Rift es un juego de escaramuza para 2 jugadores con gestión de mazo, ¿vale? En él cada jugador llevará un equipo de 3 héroes y se enfrentará a los otros 3 héroes del equipo rival. de 3 tipos diferentes de roles. Tenemos el apoyo, el tanque y el luchador. El apoyo está centrado en hacer que el equipo tenga sinergia y mecánicas únicas y aparte le da ese puntito de riqueza, ¿vale? El tanque básicamente es el que tiene que aguantar los golpes. Sí. Y el luchador que va a dar de palo, que no, Sí, no sí, tiene sí, más- sí, más el duda. que hace más daño normalmente. ¡Normalmente! Vale. Lo bueno que tiene es que no va con puntos, sino que simplemente tienes que elegir el héroe que más te guste de cada categoría. Y lo mismo con las cartas. Importante. Simplemente tenéis una limitación en el reglamento. Por lo demás, vosotros cogéis y os construís el mazo como queráis, ¿vale? Dato importante, cada héroe tiene también su ficha de héroe, ¿vale? Donde viene todo lo que puede hacer y cuándo lo puede hacer, ¿vale? No coge ninguna. Toma. Héroe. Así, héroe y héroe. Igualmente las cartas viene escrito todo lo que hacen o no pueden hacer. En The Edge of Rift hay diferentes tipos de misiones con eventos especiales para cada una. En este caso vamos a hacer una demostración de la primera misión, que es Masacre, es la más básica y básicamente trata de ir a aniquilar al rival, simplemente. Con esta demo vais a poder ver todas las mecánicas por encima de cómo funciona, dependiendo de la misión, funciona siempre igual. La primera parte, que sería el despliegue. Vaya a tirar cada uno un dado. Y el resultado, Ocho dos y iguales, ocho. ya tiene narices. Bueno, puede pasar. Volvemos a tirar, ¿no? Sí. 3 Siete. y 7. Empezarías poniendo tu primer token a 8 pulgadas del borde. De la Pues- esquina, del borde. Aquí. Vale. Alterno, o sea que te tocaría a ti. Me falta un toque. Ah, Por aquí. Ahí. aquí. Te toca. Me falta. Buah. Aquí. Buah, qué- No, por aquí. Listo. Ahora tenéis que realizar una tirada cada uno para determinar quién empieza a colocar el primer personaje. Esta tirada es el resultado más la suma de la iniciativa de todos los personajes. Perfecto. 4 y 8. Tú tenías 18. Sí. 18 y 8, 26. ¿Tú cuánto tienes? Yo tengo 9 y 2 son 11 y 4 son 15. 19. 19. Empiezas tú. Empieza. Bien. Ahora, alternativamente, tú colocas un personaje encima o tocando uno de los tokens, por ejemplo así, y ahora tú otro. Y el Rey Boy que se viene por aquí. Vale, ya podéis retirar los tokens. Perfecto. Ahora, antes de comenzar, primero tenéis que coger 4 cartas del mazo. Venga. Luego, al inicio de cada ronda, serían coger 2. Perfecto. ¿Cómo comenzamos la activación de cada personaje? Tenéis que volver a hacer una tirada sumando iniciativas. Y quien la gane, alternativamente, va a ir activando su personaje. Vale. 5. 6 y un 5. Tiene 18, pues tengo 13. Entonces son 23. 23. Y 6 son 21. Vas tú. Uy, por poquito. Vale. Pues ahora tendrías que decidir qué personaje quieres que active. Puedes hacer movimiento, disparo o canalizar. Y solo 2 de ellas. Vale, voy a activar a Groeka. Vale. Como su primera activación, lo que voy a hacer es moverlo. Como mueve 7 pulgadas y yo quiero llegar al centro, pues yo creo que me da de sobra para ponerme aquí. De acuerdo. Y ahora Con tu segunda activación, voy a canalizar. vale. Para canalizar puedes elegir 2 mejoras, de las cuales son un ataque a distancia, un ataque cuerpo a cuerpo, 2 dados para avanzar, del cual elige el mayor, coger una carta del mazo de descarte y volver a meterla en el mazo principal, o descartar una carta y coger una del mazo principal. Pues de todas esas opciones, ahora mismo como creo que no puede atacar a distancia, pues la que más me interesa es la de pegar un ataque extra. De acuerdo. ¿Has terminado con Groekar? No, voy a hacer mi habilidad definitiva, ya que estoy, porque veo que me van a dar de leches.
Y mi habilidad definitiva básicamente es que invoca a un familiar que me acompaña. Y por cada familiar que tengo me da 2 ataques adicionales. Hasta el final de la ronda. De acuerdo. Un familiar es un token que no ocupa espacio, simplemente es visual y que queda muy bonito también. Que lo que hace es dar un punto de salud extra al personaje. Puede o quemar, por así decirlo, uno de sus puntos o quitar el familiar. En este caso, Groeka, que es un personaje especial, cada familiar que tenga le da un ataque extra. Y durante la ronda que dura la habilidad definitiva, tendrá 2. Con eso ya terminaría mi fase de activación. ¿Qué héroe vas a activar tú, Manu? Vale. En mi caso voy a activar a Edalia, ¿vale? Edalia lo que tiene es que al inicio de su fase de activación, o sea, elijo una de las siguientes 2 opciones. Zancada, que es tener 5 pulgadas de movimiento extra, o dentada fogosa, que es tener +1 al daño en combate. En este caso, como Groekar está bien posicionado, quiero ir a por él, ¿vale? Así que voy a centrarme en dentada fogosa, que es +1 al daño en combate. La primera activación que voy a hacer va a ser canalizar. ¿Por qué? Porque en canalizar quiero utilizar la mejora de +1 ataque, cuerpo a cuerpo, y también quiero utilizar la mejora de lanzar 2 dados para avanzar y utilizar el más alto. ¿Vale? Así que voy a empezar lanzando los 2 dados. Antes de que sigas, Manu, esto lo he hecho porque cuando avanza pierde un ataque cuerpo a cuerpo. Eso es verdad. ¿Vale? Pues un 9 y un 8, me voy a quedar con el 9 porque no me puedo quedar con el 8. ¿Vale? Entonces, Edalia mueve 4 más 9 son 13, ¿vale? No necesito medir, sé que 13 tengo el ojo ya avispado, ¿vale? Entonces voy a entrar en contacto contigo. Cuando 2 más héroes entran en contacto, mientras que sean rivales, al final de la ronda se resuelve el combate. Como inciso, tengo que añadir que voy a hacerte un placaje. ¿Y quieres perder un ataque? Sí, quiero perder un ataque. Cuando se hace un placaje, se le hace directamente un punto de daño al personaje enemigo que se ha aplacado, pero se pierde un ataque. Te haría un punto de daño, pero por eso mismo también cuando he canalizado he decidido ponerme un ataque extra. A Groeka le quedarían ahora 16 puntos de salud, más el que le da a su familiar. Mi habilidad definitiva, en el caso de Dalia, la puedo usar en cualquier momento. Así que me voy a esperar todavía. ¿Por qué? Porque mi habilidad definitiva hace daño en área. Así que, depende de lo que ocurra, yo veré si la utilizo o no. Tienes Vale. que activar a un héroe. Pues voy a activar a Magna, que está aquí abajo. Que viene Magna. Y con Magna lo que voy a hacer es, voy a canalizar, ¿De acuerdo? voy a ponerme un ataque extra y voy a correr. Vale, o sea, 2 dados para avanzar. Eso. Me da que elige 9, 9, sí. llega ahí de sobra, o sea, Vale. te da para dar una vueltecilla y todo. Como tengo que hacer contacto peana con peana, Sí. pues me vengo hasta aquí. Cómo vienen las cosas aquí. En este caso ya habría terminado la activación de Magna. ¿Cuál activas tú ahora, Manu? Vale, venga, yo voy a activar a mi amigo Blitzbaro, ¿vale? Lo que voy a hacer primero con Blitzbaro es canalizar. ¿Para qué? Para darme un ataque a distancia extra. ¿Por qué? Porque mi intención es disparar al combate. Aparte tengo una cosita muy interesante y es que mi regla especial me permite elegir el objetivo cuando disparo un combate. Normalmente cuando se dispara un combate no se elige a quién llega ese daño. Se dispara el combate, se resuelve y luego al azar con un dado se decide a quién se le hace el daño. Pues entonces simplemente he canalizado, ¿vale? Y mi segunda activación va a ser disparar al combate. Blitzbaro tiene 3 ataques a distancia y entre paréntesis en su perfil el daño, ¿vale? Son 3 ataques a distancia de daño 2. Como he canalizado tengo un 4º ataque. Así que cada ataque es un dadito. Para realizar un ataque a distancia se tiene que hacer haciendo una tirada de destreza, la cual se puede mejorar o empeorar según las condiciones. ¿Cómo empeora? Si hay algún objeto en medio y no ve completamente al personaje, o si este se ha movido, dando un -1 a esa tirada por cada una. Y se puede mejorar de 3 maneras diferentes, que sería si hay mayor altura, en este caso Blitzbaro tendría un +1, si se dispara un combate tendría un +2, y si el objetivo ha canalizado, que en este caso lo ha hecho, tendría un +3. -1 porque se ha movido. Entonces ahora mismo tendría su destreza, que es de 4, +2.
Entonces, al 2 más, hay para todos. Al 2 más, ¿vale? La cosa, como voy a realizar un ataque a distancia y puedo elegir el objetivo, voy a decir a por quién voy, ¿vale? Vale. En este caso, la más peligrosa ahí es Magna, ¿vale? Entonces voy a ir a por Magna. Vale. Porque Groekar es verdad que tiene mucha más vida y más aguante, pero a la larga hace menos daño. Sí. ¿Vale? Entonces, voy al 2 más. No saqué mucho uno. No voy a sacar mucho uno, ¿vale? Lo tiro por aquí. Pues Ni uno. da todo, ¿vale? Ahora Magna tendría que realizar una tirada de suerte. Que en este caso sería con su atributo que es de 6 más. Pero este señor privado le empeora en 1 la suerte, por lo cual se le quedaría en 7. A tu tirada 7. Una. Sí, una. En este caso le habrían entrado 3. Vale, pero yo, Ajá. como he fallado una tirada de suerte, voy a utilizar el amuleto Vale, bendecido. para pasarlo automáticamente. Le habrían entrado 2. Ahora Blíbaro tiene la opción de tirar contra el atributo de resistencia de Magna, que en este caso es 6. Si la iguala o es menor, sería menos 1 al daño que realiza el ataque, quedándose en un ataque de daño 1. Si la supera, más 1 al daño. Si la dobla o es un ataque crítico, que sería con el 10, sería más 2 al daño. Pues en este caso, habiendo entrado solo 2, voy a arriesgarme y voy a tirar. Tengo que sacar más de un 7 o un 10 en este caso, que sería crítico porque no lo puedo doblar de otra manera. Solo hay ¿vale? que sacar 2 10. Venga, 2 10. 2 10 de Blíbaro. Ah, venga, bueno, pues Bueno. menos 1 a cada uno. Vale. Y ahora 2 de daño. En lugar de hacerte 4, te he hecho 2. Le quedarían 9 puntos de salud Sí. a Magna. Es importante destacar que esto es totalmente opcional. Sí. ¿Vale? Yo he decidido arriesgarme a ir contra la resistencia de Magna por si te meto más daño. Que no, pues. Podría haberme quedado y hacerte 4 y tan tranquilo, pero por avaricioso. ¿Vale? Pues listo. Este ya ha terminado, así que ahora te tocaría a ti. Vale, pues en mi equipo solo queda Trudy por activar. Que lo bueno que tiene Trudy, como estáis viendo, va en un búho. Y eso significa que ignora todas las reglas de movimiento. Básicamente que vuela. Va en línea recta, sin importarle Exacto. nada. Entonces, como aunque tenga 10 de movimiento, no, yo quiero llegar hasta aquí, voy a utilizar la canalización. Y la primera opción va a ser la de correr. O la de volar muy rápido en este caso. Sí. Y la segunda, pues va a ser el ataque a distancia. Un ataque a distancia. Vale. extra. Pues un 6 y un 3, pues me quedo con el 6. Entonces movería 16 pulgadas en total. Ahí viene con el metro. Madre mía, qué peligrosa. Creo que llego Sí, que sobra sin ningún tipo de problema. aquí. Ya que he llegado ahí, mi segunda activación va a ser para atacar a distancia. En este caso, Trudy tiene de base 1 de daño 2, pero con el extra tiene 2. Y ya que estoy, bueno, voy a utilizar la guía certera, que es una carta de héroe. Y de todas las opciones voy a utilizar la de que impacta automáticamente. Vale, Entonces, solamente tendría que tirar un dado. vale. En este caso, Trudy tendría un bonificador de más 1 a la tirada de destreza. Porque ha canalizado Blíbaro. Y no tiene ningún penalizador porque lo ve entero y no se ha movido el personaje. Vale, entonces Trudy de base tiene destreza 4, A 3. iría al 3. Pues un 10. Toma. Pues... Vale, pues entonces ahora Blíbaro lo que va a hacer es lanzar su tirada de suerte. En este caso él, su suerte es de 6 más. Así que tiro un de 10 y tengo que sacar un 6, un 7, un 8, un 9 o un 10. Pero Sí. son 2 dados. Es verdad, que hay uno que ha entrado directo. Pues A media. uno sí y el otro me hace 2 puntos de daño. ¿O quieres tirar contra mi Y resistencia? resistencia 4. Es blandito. Resistencia 4. Sí. Venga, vamos a tirar. Vale, contra pues la tira el resistencia. dadito. Oh, un daño 2 se queda en daño 1. Bueno, hay Vale, que pues intentarlo. Blíbaro pasa de tener 12 puntos de salud a 11. Vale, y como me has tocado las narices, porque te has salvado, te has comido menos daño del que quería, voy a utilizar mi habilidad definitiva con Trudy, que básicamente a un héroe que vea a 10 pulgadas, puedo desplazarlo, ignorando también las reglas de escenografía, ¿vale? Y lo que voy a aprovechar es, ya que estás tan cerca del borde,
te voy a empujar 6 pulgadas. En este caso, lo único que no puedo hacer con Trudy, con esta habilidad, es meterte en combate o tirarte fuera de la superficie de juego. Así que te voy a empujar todo lo lejos que pueda. Así que muévete 6 pulgadas para allá. 6 para acá, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que en cuanto llego aquí, no me puedo quedar aquí encima. Te caes. Vale. Tacatá. Bueno, es más o menos por aquí, ¿vale? Cuando un personaje cae de una altura mayor de 3 pulgadas, en este caso de 3 a 6, recibiría un de 10 de daño a la mitad. Si fuera mayor de 6 pulgadas, un de 10 completo. Vale, en este caso déjame el metro, que voy a mirar de cuánto es el daño por caída que recibo. Pues no se puede salvar este daño. Este daño no se puede No salvar. se puede. Son 4 pulgadas y media, o sea, sí, Un de 10 entre un dos. de 10 entre 2. Tíralo tú, ya que tú eres la que me va a hacer ese daño. ¡Un 10! Un 3. Entre 2 redondeado hacia arriba. Hacia arriba. O sea, sí, me haces 2. ¿Vale? En total, con tu flechazo en la nuca que me has dado, más el golpe de viento me has hecho 3 de daño. O sea que estoy en 9 puntos de salud. Vale. Y con eso termina mi fase de activación. Vale. Último héroe por activar. Pues activo a Rayboy. Y lo que voy a hacer primero, antes de nada, es ponerle un familiar. El Vale. cerdo que te representa. El cerdo que es el que me representa. Exacto. Gracias. Gracias. Siguiente cosa que voy a hacer. Ya en mi fase de activación, la primera activación que voy a hacer es canalizar. Con lo cual me voy a dar un ataque extra. Y aparte de eso voy a utilizar la otra canalización para devolver una carta que haya usado, que esté en mi montón de descartes, a mi mazo y barajar, ¿vale? Que en este caso he usado el familiar, pues me lo traigo para acá y barajo. 15. Barajo aquí, así. Bien, bien. ¿Esto qué quiere decir? Que una carta que ya he usado puede tener una segunda vida. Oh, qué bonito. Qué bonito. Reutilizar. Una de las 3 R. Vale. Empiezo mi segunda fase de activación. En este caso lo que voy a hacer es correr hacia el combate, ¿vale? Voy a utilizar un solo dado, ya que no he utilizado la habilidad de canalizar para correr, así que es solo uno. Y me sale un 3, ¿vale? Un 3 más mi movimiento de 8 son 12, llego sin ningún problema. Son 11, pero bueno. Bueno, yo digo 12, tú sabes. Tacatá. ¿Y qué voy a hacer además? Te voy a aplacar, Magna. Pero Manu, vas a perder 2 ataques. Pues no, porque ¿sabes por qué? La regla especial de Rayboy es que no puedo perder ataques de ninguna manera. O sea, aunque te plaque y aunque haya corrido, no pierdo ataques, los sigo manteniendo. Y además, como he canalizado, tengo otro más. Toma ya, toma ya. En este caso, como ya se han activado todos los héroes, entraría en la fase de combate. Que solo se activa si, que hay unos cuantos, si hay héroes en contacto peana con peana que sean de equipos rivales. ¿Cómo funciona la fase de combate? Son tiradas enfrentadas. Todos los héroes de Manu tienen que coger tantos dados como ataques tengan. Es bueno usar diferentes colores por si hay ataques de daño 2 o ataques de daño 1. Y en tu caso, lo mismo. Tantos personajes como tengas, suma su ataque y se hace una tirada enfrentada. Ahora se procedería a la tirada de dados a no ser que alguien tenga alguna objeción. Vale, en mi caso yo tengo una objeción. Sí. ¿Vale? Y es que voy a utilizar la habilidad definitiva del Rayboy. Esta habilidad, una vez por partida, antes de lanzar los dados en la fase de combate, el Rayboy puede usarla, ¿vale? Y es que el Rayboy puede arrollar 8 el combate en el que se encuentra. ¿Vale? Normalmente, arrollar sería al final del combate según quien haya ganado, entre otras opciones que luego explicaremos. Esta habilidad se la permite hacer antes de que comience el combate y una cantidad fija de 8 pulgadas. Yo lo que hago cuando decido que voy a arrollar es seleccionar al héroe que lo va a hacer, en este caso el Rayboy, y selecciono uno de los héroes que se encuentran en el combate enemigos, ¿vale? Y arrollo en la dirección en la que está ese héroe, ¿vale? En este caso yo voy a arrollar 8 pulgadas en dirección hacia donde está Magna, ¿vale? Así que, básicamente, selecciono 8 pulgadas y muevo el combate hasta aquí, ¿vale? Pongo el dedo como Venga, voy a poner referencia. el dado, se mueve por aquí, ¿No se choca? No, ahora se va a chocar Magna y Se no va vaya a a seguir. ¿vale? Y ahora Magna, ¡pum!, se choca aquí, entonces, ahí sí que hay el ¿vale? combate. Y yo vengo hasta aquí. Cuando se arrolla y no se ha podido terminar ese movimiento porque uno de los personajes ha chocado contra un elemento de escenografía, ese personaje recibe un punto de daño y se termina el movimiento. En este caso, pobre Magna, ahora se queda en 7 puntos de salud. Ahora declarar si vaya a usar alguna habilidad extra. Sí, yo voy a usar también mi habilidad definitiva con Magna, ¿vale?
Magna lo que tiene es que tiene un espadón, ¿vale? El que lleva puesto. Y ella puede intercambiar su ataque cuerpo a cuerpo por utilizar ese espadón. ¿Qué tiene de especial ese espadón? Que es imparable. Vale. Magna la dejaremos para el final del combate porque la regla es especial. Vamos a comenzar con la tirada enfrentada de dados. Perfecto. En este caso, yo tengo a mi amigo el Rey Boy que tiene nada más y nada menos que 5 ataques. Son 4. Son 4. ¿Y por qué he contado yo otro más? Porque te lo he inventado. 4. Ahí está. Son 4 ataques, ¿vale? Y Edalia tiene 2 porque tiene 3 de base en su perfil, pero como placó, ¿vale? Pierdemos, ¿no? ¿Vale? Y en mi caso, yo solamente voy con Groekar, por lo que ha dicho de que Magna la vamos a dejar para después. Exactamente. Así que se tira todos los dados a la vez. En este caso, los míos, los morados, son los de Edalia y los azules los de Rey Boy. Son rosas, pero bueno. Vale. Lo primero, dirá ese este está picadito. Vale. Todos los resultados iguales se anulan. ¿Vale? Yo tengo un 10. Tú no tienes ningún 10. Un 3. ¿Tú tienes algún 3? Uy, era un 4. Un 4. Un 4, sí. Un 4 con un 4 se anula. ¿Y un 1? Con un 1. Vale. Las tiradas iguales se anulan porque son como si hubiera habido un choque de espada, mazo, garra o lo que sea de la misma fuerza. Entonces esos ataques se pierden. ¿Cómo funcionaría ahora? Es comparando resultado mayor a resultado mayor. Tú tienes un 10. Tu mayor es un 9. Es un 9. Por lo cual a Manu le habría entrado un ataque. Perfecto. Te lo vamos acumulando aquí para que luego puedas salvar. Ay. Siguiente mayor. Un 3. Un Que 3. en mi caso es un 6. Pues que este es para ti. Te habría entrado el ataque a ti. No me quieras dar dados, ese es para ti. ¿Qué pasa con los 2 extras que le quedan a Manu y no puede hacerle contra Mili? Pues que se los come. No tiene más. Le entra. Ahora tienen que seleccionar el héroe que quieren que reciba ese daño y hacer su tirada de suerte. ¿Cuál quieres que reciba ese daño? Lo va a recibir Edalia. En este caso tiene suerte 8 y tiene que realizar su tirada. Vale, yo aún así lo que voy a utilizar ahora es la carta de héroe de corteza curtida, ¿vale? Y es que le voy a aumentar en 1 la suerte. En lugar de tener suerte 8, pasa a tener suerte 7, ¿vale? Así que esto, al 7 o más, tiro y no ha ocurrido nada porque no va a ocurrir nada. ¡Toma! No te hacía ni falta. Ha tenido suerte y no ha recibido daño. Vale. ¿Quién va a recibir? Puedes dividirlos como quieras. Groekar. Bueno, vale. Que tiene una suerte de 8. Es verdad. Se me había olvidado. Por sacar 8, 9 y 10. 2. Oh, pues solo le ha entrado 1. Madre mía, cómo está esto, ¿no? De daño, Pues ha sido azul Pues- el daño 2. daño 2. Vale. ¿Quieres tirar contra su resistencia? No. Vale, no. Y en este caso voy a utilizar a mi familiar, ¿vale? Para que se coma un punto de daño, el familiar se va, pero en vez de perder 2, pierdo 1. Vale. Le quedarían 15 puntos de salud a Groekar. Vale. ¿Qué pasa con mi señora? Eso es verdad, el inciso de antes. ¿Por qué hemos dejado aparte a Magna? Porque los ataques imparables no entran dentro de la tirada. Directamente el rival tiene que hacer una tirada de suerte, que no se puede mejorar con ningún tipo de carta ni habilidad. Es la suerte plana. Vale. Pues 2 ataques, ¿quién lo recibe? Pues en este caso, fíjate que la carta que he usado ya no me sirve con Edalia, pues vamos a aprovechar y se la vamos a meter al Rey Boy. ¿Por qué? Porque tiene mejor suerte. Vale, una cosa, esos ataques imparables en este caso son de daño 4 plano. Lo sé. Pero creo que el Rey Boy puede pararlos con el pectoral. Bueno, es un valiente. ¿Vale? Aquí estamos. Hemos venido a 7 o más. Pues 1. 1. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Igual que tú. Uno de ellos se lo va a comer mi amigo el cerdito y me entra daño 3. Ahora tú puedes tirar la No tabla. quiero tirar. Ah. No nos vamos a arriesgar. ¿Quién gana el combate? El que haya hecho más daño durante el mismo. Has hecho 4 puntos. Y tú a mí me has hecho 2. 2. Pues ha ganado el combate Mili. Tengo una cosa que decir. Mi amigo el Rey Boy, su regla especial es que cuando él se encuentra en un combate, siempre se considera que es el ganador, a no ser que el rival tenga más héroes. Como tenemos la misma cantidad de héroes, Vale. De normal habría ganado Mili el combate, pero el Rey Boy es el Rey Boy y ha ganado Manu. Dentro de las opciones puede o bien simplemente retirarse del combate, que sería un dado de 10 a la mitad, a la dirección que quiera, arrollar el combate, que sería tirar un dado de 10 y en la dirección del rival irte con el combate. O si no, lo que puedes empujar, que sería
echar hacia atrás a los enemigos un dado de 10 a la mitad. Yo he venido aquí a darme de torta y quiero hacer daño, así que voy a arrollar el combate. Arrolla. ¿Qué pasa? Que ya está pegado un elemento de escenografía. ¿Qué va a hacerle? Darle de cabezazo contra el elemento de escenografía. así que bueno, yo tiro, pero vamos, que 3 pulgadas. Pues Ya esta está. muchacha vuelve a recibir otro punto de daño. Vale, pues daño a Va daño 6. ya está recibiendo ahí. Justo al final del combate y antes del final de la ronda se activa el evento de Skirla. En este caso, la misión Masacre, que es la más básica, tiene un evento de Skirla que depende de que haya un combate activo. Deberíamos tirar un dado para ver qué ocurre. En este caso, un 10. Los héroes involucrados en un combate deben separarse 5 pulgadas, empezando por el jugador que tenía iniciativa esa ronda. Y ningún héroe puede acabar en combate. Tenías tu iniciativa en la ronda, empieza a separarte. Lo único que tiene que ser 5 pulgadas más lejos de donde estaba. Vale. No puedes hacer 5 y hago así, no. Y esta señora no la puedo mover. Sí, en menos de 2 pulgadas. Menos de 2 puedes moverte 5 para atrás sin ningún problema. Ah, vale. Y. Vale. Vale, y en mi caso, Pues tú ya tienes la medida hecha. Esto es el ojo mágico. Vale. Y así terminaría la primera ronda. ¿Cómo se inicia la siguiente? Primero, cogiendo 2 cartas del mazo y haciendo una tirada sumando iniciativa, para, igual que antes, activar alternativamente los héroes. Pues comienza con la tirada y hace blur para adentro. ¡toma 10! Esto ha sido la demostración de la primera ronda en la misión Masacre. La duración de cada misión viene en el reglamento. Y esperemos que os haya gustado. Como apunte final, recordaros que el Kickstarter se lanzará el 14 de febrero y os esperamos a todos para que podáis disfrutar de la experiencia de The Age of Rift. Hasta la próxima. Chao. Adiós.